Hola, tengan muy buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora que miren el video. Mi nombre es Alonso Celada, soy integrante de métodos experimentales del grupo 5. Hoy hablaremos de los temas momento de torsión, brazo de palanca y equilibrio rotacional, donde al final explicaremos una serie de ejercicios. Como primer punto es saber y comprender qué es la torsión. El movimiento de torsión es una fuerza que se define fuerza ya que su acción es como un tirón o un empuje que tiende a causar un movimiento. El momento de torsión se define como la tendencia a producir un cambio en el movimiento rotacional. El movimiento rotacional se ve afectado tanto por la magnitud de la fuerza como por su brazo de palanca. Por lo tanto, definiremos el momento de torsión como el producto de la fuerza por su brazo de palanca. Su fórmula es momento de torsión igual a fuerza por brazo de palanca. Tendremos también unidades del momento de tensión, son las unidades de fuerza por distancia. Por ejemplo, tendremos newton, metros y tendremos libras y pies. Para indicar la dirección de la fuerza, la dirección del momento de torsión dependerá de si ésta tiende a producir una rotación en el sentido de avance de las manecillas del reloj o en sentido retrógrado o en dirección contraria a ellas o sentido directo. En otras palabras, si la fuerza tiende a producir una rotación contraria a las manecillas del reloj, el momento de torsión se considera positivo y los momentos de torsión al sentido de avance de las manecillas del reloj se consideran negativos. En algunos textos, el momento de torsión es conocido como torque o torca. El momento de torsión lo vamos a ubicar que es el punto donde se dobla o donde gira. La fuerza sería la fuerza que se le aplica en el momento de torsión para doblarlo o girarlo, y el brazo de palanca sería la distancia donde se aplica la fuerza para hacer la torsión. Y su fórmula es que el momento de torsión será representado por una T igual a la fuerza, que sería una F, y brazo de palanca, que sería una R. Es necesario comprender de que si en un problema aparece newton y pies, tendríamos que descomponerla para hacerla llegar a su propiedad que tiene que ser puesta. Se tiene que hacer la conversión, ya sea si es de newton a libras o de pies a metros. El brazo de palanca. Todos sabemos que al intentar quitar una tuerca de una llanta de un carro y esta se encuentra demasiado apretada, una de las maneras de aflojarla es alargando el brazo de la llave, ya sea con un tubo o con alguna otra cosa, para poder hacer menos fuerza para aflojar la tuerca. Eso es conocido como brazo de palanca, ya que la distancia perpendicular del eje de rotación a la línea de acción de la fuerza se llama brazo de palanca de la fuerza, al cual determina la eficacia de la fuerza dada por provocar el movimiento rotacional. Por ejemplo, si se ejerce una fuerza a una distancia cada vez mayor del centro de rotación, gradualmente será más sencillo hacerlo girar. Como podemos ver en la figura número 2, entre más lejos estemos del centro, menos fuerza haremos para hacerla girar o la doblemos. El equilibrio. Básicamente el equilibrio rotacional es uno de los dos equilibrios que nos permite entender que un sistema se encuentra completamente en un equilibrio. Y habrán dos tipos de equilibrio. Uno es el translacional, que es básicamente el cumplimiento de la segunda ley, y el otro es el equilibrio rotacional. Como son importantes, ya que toda estructura debe desempeñarse de modo que se encuentre en equilibrio, ya sea por sobrecarga, ya sea por presencia de personas o por algún evento que sea de la naturaleza o externo a ella. Ya se vea un terremoto,
viento fuerte, ya que los materiales tienen una cierta capacidad elástica y al romperse esta cierta capacidad puede llegar a ser una tragedia y un gran daño a la estructura. El equilibrio se logra cuando todas las fuerzas dan cero o se contraen. En otras palabras, simplemente nos indican que los momentos de torsión en el sentido del avance de las manecillas de reloj están equilibrados con presión por el momento de torsión en contrasentido de las manecillas de reloj. Es más aún, si la rotación no ocurre respecto a un punto determinado, tendremos la libertad de elegir cualquier punto como eje de rotación. Si en el problema no nos especifican un punto de rotación, tendremos la libertad de escoger nosotros donde nosotros queramos ubicar. Como un primer ejemplo, tendremos, si la fuerza de la figura es igual a 80 libras, ¿cuál es el momento de torsión resultante respecto al eje A? Podemos ubicar al eje A y cuál será ese momento resultante. Tendremos que hallar el brazo de palanca ya que no lo tenemos. Y el brazo de palanca se va a encontrar entre la distancia y la fuerza con el grado que se le ponga. Sustituimos datos y nos daría 0.844 pies, que es la distancia, o sea, el brazo de palanca. De ahí tendremos momento de torsión, fuerza por brazo de palanca. En este caso sería momento de torsión, libras por pies. Sustituimos datos, sabiendo que libras son las 80 libras. Y los pies que ya los encontramos que son 0.844 y nos da el resultado menos 600.6. ¿Cuál es el momento de torsión resultante del eje B? Tendremos que siempre la misma figura son 80 libras las que tiene. Es igual que la anterior, sustituimos datos, momento de torsión, libras por pies. Sustituimos datos y eso nos dará un resultado de 101 libras. Vamos con el otro, que es una correa de cuero que está enrollada en una polea de 20 centímetros de diámetro. Se aplica a la correa una fuerza de 60 newton. ¿Cuál es el momento de torsión en el centro del eje? Tenemos el brazo de palanca, un medio de radio. Hagamos de caso que el 2 son los 20 centímetros, solo que no se le pone el 0. Después tenemos momento de torsión, tenemos la fuerza y el brazo de palanca, que son los 10. Y esto nos da con resultado 6.00 newton metro. Calcula el momento de torsión resultante en el caso de la figura, si el eje se muestra en el extremo izquierdo de la barra. Tenemos momento de torsión, fuerza, distancia. Tenemos varias distancias y varias fuerzas. Nos ubicamos en la figura donde vemos 30 newton y a la izquierda de él no vemos nada. Por eso hay 30 newton, punto 0, más 15 newton. Y si vemos a la izquierda de 15 newton hay 4 metros. Ahí se ubican esos 4 metros que serían la distancia. Menos 20 newton. Lo podemos ver hasta la derecha. Y tenemos 9. Pero el 9 sale de la suma del 4, 2 y 3. Que nos sale 9. Los signos son puestos ya por su problema, podríamos decir. Al resolver esto tenemos 120 que van en sentido contrario, antihorario, perdón. El otro problema que tenemos, ¿qué fuerza horizontal se debe aplicar en el punto A de la figura para el momento de torsión resultante respecto al punto B sea igual
a 0 cuando la fuerza de F es 80. Tenemos que igualarla a 0. Para que en el punto A la fuerza sea igualada a 0, solamente se tiene que ubicar 200 en el punto A y en el punto B 100 para que sean igualadas a 0. Esto ha sido todo, espero que les haya servido, que haya sido una buena explicación y que me hayan entendido. Feliz día.